y otras tecnologías son interesantes, sobre todo porque hay todo un debate bastante intenso al respecto sobre las normativas. Y toco esto porque está relacionado con los dos temas que vamos a ver hoy. Uno es la temática relacionada con los transgénicos y por otra parte lo que es inscripción y registro de variedades. Vamos a ver un poco también un mínimo de lo que son las normativas, porque es parte de nuestra incumbencia profesional, tener por lo menos una noción de qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, qué nos ampara desde el punto de vista como mejoradores, para evitar problemas. De hecho, por ejemplo, una colega nuestra que trabaja en INTA, una licenciada en genética, en una oportunidad facilitó materiales de INTA, plantas de INTA para unos estudios y prácticamente casi se come un sumario. ¿Por qué? Porque es material que está protegido, si bien está liberado al público, al productor, pero es material protegido. Y lo hizo con la mejor de las intenciones, era facilitar material para unos estudios. Pero bueno, la amparó, la salvó, que había presentado el pedido por nota y el director de estación se lo había avalado. Entonces, la que iba a rodar iba a ser la cabeza del director, entonces no pasó nada, hablando mal y pronto. Pero si no hubiera tenido esa nota, podría haber tenido un serio inconveniente. Entonces eso también fue un poco lo que me fue motivando estos últimos años a tocar este tema, porque es parte de nuestras incumbencias profesionales. Y bueno, entonces paso a arrancar con lo que es primero el registro e inscripción de variedades vegetales y después pasamos a lo que es transgénico. De esto lo que me interesa que tengan en claro para lo que es el examen, como vamos a ir viendo, es cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una obtención vegetal para poder ser registrada, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, básicamente. No se preocupen por los números de leyes y demás, eso está incluido porque esta misma charla se lo he dado para estudiantes de la carrera de abogacía y bueno, para el área de ellos sí es más, lo que más le interesa es justamente la parte legal. Pero bueno, también están ahí de referencia. Entonces voy primero a activar la presentación y ahí se las Profe, no sé si me escucho. ¿Sí? Disculpe, Te escucho. como recién me conecté, quería saber el viernes a qué hora es el parcial de teoría. 16:30, en el mismo horario ahora así como de las videoclases. De la clase, ok. Y entra hasta este tema. Exacto. Igual estos son un par de conceptos puntuales, o sea, son dos presentaciones, pero ahora lo vamos a ir viendo y yo le voy a remarcar qué es lo que es importante que les quede en claro. Entonces, ahora sí, les comparto la presentación. A ver. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá, como les muestro ahí en la presentación, por un lado hay un área
a nivel del Estado Nacional, que es el Instituto Nacional de Semillas, el INASE. El INASE sí, al igual que el SENASA, que es el Servicio de Sanidad Agroalimentario, tienen función, si se quiere, fiscal o policial. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de emitir sanciones, de multar y emitir sanciones. El INASE, por otro lado, es el organismo encargado de llevar el registro tanto de las variedades que se van desarrollando como de cualquier material que quiera ser introducido en el país. Cuando hacemos las cosas bien, cuando se hacen las cosas en blanco. O sea, hoy por hoy prácticamente no se puede comercializar ni se puede trabajar si no está inscrito ese material o está registrado ante el INASE, que es lo que corresponde. Esto es así, por un lado, para brindar protección a los que lo han desarrollado en otros países o incluso a los que lo desarrollan acá. Y esto es tanto válido para el sector público como privado. ¿Por qué? Porque, a ver, si no existieran organismos como el INASE en Argentina, que de hecho cada país tiene el suyo, se pueden dar situaciones de que hay materiales promisorios muy buenos y que entran a formar parte de programas de mejora en otros países. Ellos los registran, hasta los pueden patentar en algunos aspectos, después vamos a ver cuándo se puede patentar, o por lo menos cobrar royalties, y terminamos pagando royalties por algo que es nuestro, que es de la sociedad. Cuando uno lo registra, se vuelve dueño de ese material. Y entiéndase, por ejemplo, un organismo como el INTA, que es del Estado, eso le permite garantizar de que ese material está registrado, que no lo va a registrar una empresa privada, por ejemplo, u otro país, estatal de otro país, y al ser dueño de ese material, hace con ese material lo que quiere. ¿En qué sentido? Si yo quiero entregarse esas semillas a pequeños productores o al sector agrícola argentino y que no paguen derechos por la misma, al ser el propietario puedo hacerlo. Y si, sin embargo, yo le quiero cobrar algún tipo de royalty por su usufructo a una empresa privada o a otro país, lo puedo hacer también. Y todo eso está, como vamos a ver, regulado en el marco de la IUPOV. La IUPOV es un organismo de protección de las obtenciones vegetales, con sede en Ginebra, en Suiza, y al cual Argentina, como muchísimos países, están adheridos. Y eso lo que permite es que las protecciones y los derechos sean convalidados en todos los países miembros. Por otro lado, y prestan atención a lo que comentaba, por ejemplo, Julio Pisano en su charla, lo mismo Máximo Dini, cada vez son más los materiales con los cuales hay que pagar royalties. Los mejores materiales, las nuevas variedades, algunas son así, vengan del sector público, no solo del privado, hay que pagar royalties por su uso. Entonces, eso restringe muchas veces las posibilidades. Es por eso que se busca fomentar los programas de mejora en cultivos que son estratégicos. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero detrás. Y esto, por ejemplo, en el caso de las semillas, en Argentina, de las semillas para la cosecha gruesa, tanto la cosecha gruesa como la cosecha fina, estamos hablando de un mercado que, por lo menos hasta hace 3, 4 años atrás, movía alrededor de 1.500 millones de dólares en la compra de esas semillas que son sembradas para obtener las cosechas que después Argentina exporta. O sea,
Imagínense, eso es Argentina, si consideramos a nivel mundial. Entonces, hay mucho en juego en ese sentido. Entonces, el debate no solo pasa desde el punto de vista técnico, sino también político, económico, social, ¿sí? Y para que se hagan una idea, el mercado mundial de semillas, entendiéndolas en lo que es cereales, es uno de los más concentrados. Fíjense que 10 empresas controlan prácticamente el 80% del mercado mundial de semillas. Y de esas 3 controlan la mitad del mercado. De todas esas, a su vez, más del 80% están patentadas. Entonces, el debate es multidisciplinario. ¿Sí? Y ahí entran a jugar, a su vez, 2 líneas. Por un lado, ¿se escucha bien el audio? Porque yo estoy escuchando un ruido de fondo, no sé si hay algún micrófono que esté abierto. Perfecto. Por un lado, si bien no se pueden patentar los organismos como tal, los seres vivos, sí se pueden patentar moléculas. Y en última instancia, un fragmento de ADN, una secuencia de ADN, ¿qué es? ¿Es una molécula o es un ser vivo? Es una molécula. Entonces, ahí entra a tallar lo que es la ley de patentes. Después ya vamos a ir viendo más en profundidad, pero como pueden ver, el tema es más complejo de lo que parece a simple vista. Acá le decía 1.000 millones, actualmente supera los 1.500 millones de dólares anuales. Si bien el mejoramiento viene ocurriendo de forma, si se quiere, en parte automática, inconsciente, desde el comienzo de la agricultura, en los últimos poco más de 100 años, digamos siglo y medio, toma impulso los programas de mejora dirigidos a nivel mundial. ¿Y a partir de qué? Y bueno, ustedes ya lo han visto a lo largo de la carrera, a partir del redescubrimiento de las leyes de Mendel, de los trabajos de Sutton, de Debré, en fin. Y el tema está, y acuérdense lo que decían en la charla los distintos mejoradores, los programas de mejora son programas a largo plazo, ni hablemos en el sector forestal. Pero estamos hablando de que normalmente son 8, 10, 15 años para poder ir generando los materiales. Después, un organismo que viene trabajando, una empresa que trabaja en esa área, puede ir sacando materiales tal vez todos los años o casi todos los años, pero porque ya hay una rueda en funcionamiento, en marcha. Pero lo que uno tiene que tener en claro que esos materiales que están siendo registrados hoy muchas veces tienen varios años de desarrollo. Como les decía hoy, el Instituto Nacional de Semillas está adherido a las normativas de la IUPO. ¿Por qué? Porque va a garantizar nuestros derechos como obtentor de los materiales, de las nuevas obtenciones vegetales. ¿Sí? Eso es tanto válido para el sector público como para el privado. Incluso en el sector público, caso del INTA, si bien el INTA retiene casi en su totalidad el derecho de obtención, el técnico que lo desarrolla, el mejorador que lo desarrolla, recibe un pequeño plus, una pequeña regalía, como incentivo, como premio por el desarrollo del material, a través de la comercialización del mismo. Pero en ese caso el organismo público es el que lo retiene. Esto
Fíjense, es un debate que ya viene, presten atención, hace más de una década, todavía sigue en debate, y es que todavía no está totalmente definida la ley de semillas, en una nueva ley de semillas a nivel nacional. ¿Por qué? Por todo el tema de las patentes a nivel de los transgénicos. Y hay todo un sector, como le decíamos, que plantea que las variedades transgénicas tienen que regirse por la ley de patentes debido justamente a esas construcciones que les incorporamos. No se patenta en sí al organismo, ya sea la variedad, sino que lo que se busca patentar es la secuencia incorporada. La mayoría de esas licencias que hay en Argentina, a través de la CONAVIA, que es el organismo supervisor de todo lo que es el uso de biotecnología en el área tanto vegetal como animal, es muy reconocida a nivel internacional, tiene muy buenas normas, es un ejemplo en ese sentido. Y fíjense, acá hay una diferencia entre lo que son, por ejemplo, algunas de las obtenciones registradas a nivel de empresas privadas, donde, por ejemplo, muchos de los maíces y soja, que son los principales, algodón también en menor medida, al menos en el país. Después vamos a ver que hay otros ejemplos, caso de cártamo, caso de papa, pero principalmente de esos que les dije primero, lo que es maíz, soja y en tercer lugar algodón. Más que nada, los genes que se insertan son genes de resistencia a enfermedades o plagas y lo que es a uso de herbicida. ¿Por qué? Porque esas mismas empresas ofrecen todo el paquete tecnológico para la producción. Te venden la semilla y también te venden los herbicidas y la paleta de agroquímicos que se necesita para su manejo. Ahora, desde el punto de vista del sector público o en los emprendimientos público-privados acá en Argentina, se han estado dirigiendo a otro perfil de organismos transgénicos, donde lo que se busca es la incorporación de genes de, por ejemplo, de resistencia frente al estrés abiótico, al estrés hídrico, a la sequía. En eso el girasol de por sí es una planta que tiene una excelente expresión en cuanto a la respuesta frente al estrés hídrico, por eso se hace incluso en el sur de la provincia de Buenos Aires, zonas un poco más áridas, y lo que se ha hecho es incorporar esos genes, ese gen, en maíz, para poder ampliar la zona de uso y relacionarlo en relación también a todo el cambio climático que está ocurriendo. Y como les decía, fíjense, en promedio pasan 8 años desde que se patenta una tecnología hasta que pasa a ser a su vez un producto comercial. Esto es simplemente para que lo tengan de información. Estos son los eventos de transformación registrados en el país. Incluso hasta tienen el link para poder acceder al archivo con la resolución del mismo, para el que está interesado. Pero esto es lo que les decía, todo esto es, fíjense, son empresas privadas, donde, fíjense, básicamente es resistencia a lepidópteros, o sea, a partir de BT, tolerancia a glifosato o a glufosinato. Fíjense, ambos son diferentes herbicidas, donde cada empresa lo que hace es ofrecer un material con su propio herbicida. Por otro lado, acá en amarillo yo les resalto los casos de desarrollos públicos, y ahí tenemos en papa resistencia al virus del amarillamiento en papa, que produce serios estragos, y la resistencia a sequía. En ese momento todavía no estaba la aprobación, ya está,
del evento ese de transformación en trigo, en el que se le incorporó el gen de resistencia a sequía o tolerancia frente al estrés hídrico de girasol. Y en ese sentido, Argentina también ha sido de los países pioneros en lo que fue el mejoramiento agrícola. Fíjense que estamos hablando a principios de siglo, hace más de 100 años ya. Viene al país un genetista británico, Backhouse, contratado por el Ministerio de Agricultura, y ahí comienza el proceso de mejoramiento en Argentina. Hasta ese momento los materiales eran introducidos a través de casas de semillas vía Estados Unidos o vía Europa. Al no existir leyes también, tampoco había ningún tipo de garantía sobre el material que uno estaba comprando. Simplemente tenía que confiar en la palabra del vendedor que le decía que esa semilla que estaba vendiendo era de tal especie y de tal variedad. No había más compromiso que ese compromiso, si se quiere, comercial. En la década del 30 surge o se sanciona la ley de granos y elevadores, ¿sí? Y ahí se empieza a fomentarse, incluso se destina fondos al desarrollo, ¿sí?, de nuevas semillas, y se empiezan a generar los primeros registros de las variedades y el compromiso ya por ley del cumplimiento de que el material que yo les estoy vendiendo a ustedes es realmente la especie y la variedad que digo que es, y si no llega a serlo, el comprador está amparado por la ley, puede exigir una demanda, realizar una demanda y exigir un resarcimiento. Por otro lado, en la década del 60, surge justamente esta Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. ¿Por qué? Porque, sobre todo en Europa ocurría, en los países, principalmente los principales países que habían sido colonialistas, caso de Francia, de España, pero principalmente Francia, Inglaterra, en menor medida Alemania y Holanda, sobre todo en África y en Asia, habían estado llevando muchos de esos recursos a sus propios países, introduciendo programas de mejora, y bueno, y empezó a haber toda esa problemática de que se empezaban a registrar materiales y quedaban amparados solamente en el país donde se había hecho. Pero nadie protegía ni a los dueños originales de esos materiales, ni tampoco, aunque lo hubieran llevado de buena fe y de la mejor forma, incluso con el visto bueno, nadie garantizaba que si yo acá desarrollaba una nueva variedad, ese material no terminara en cualquier otro país y registrado por otras personas. Entonces es que se organiza esta Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, y de esa forma que esa propiedad intelectual se viera amparada en todos los Estados miembros. Como le digo, surge en la década del 60 y Argentina se incorpora allá por los años 90. Y piensen que en fines de la década del 70, Argentina sanciona una ley, la ley 24.376, que era la primera ley de protecciones vegetales acá, ya más sofisticada, posterior a la ley de granos y elevadores. Pero hay otra cuestión. Cuando uno se adhiere a la IUPOV, las normativas vigentes en el país tienen que adecuarse a las de la IUPOV. O sea, la IUPOV, que es un organismo internacional, está por encima de las leyes nacionales.
Acá, para que se hagan una idea, en verde son los países que están adheridos a la UPOV y en gris los que no están adheridos. Esto tiene 3, 4 años, esta imagen, 3 años creo. Capaz que se haya incorporado alguno más, pero como pueden ver, los principales países productores, salvo alguna que otra excepción, se encuentran inscriptos y protegidos, independientemente hasta de su ideología y orientación política y económica. Ahora, lo que busca este organismo es proteger los derechos del obtentor. ¿Qué implica esto? Que va a otorgar una protección de la variedad vegetal y va a concedernos un derecho exclusivo de explotación como contrapartida ¿para qué? Para incentivar justamente el desarrollo de nuevas variedades. Porque por el tiempo que lleva, la cantidad de recursos humanos, económicos y demás, es una inversión muy grande, sea que la haga el Estado o el sector privado. Entonces tiene que haber algún tipo de estímulo, como les decía, para que ese material de alguna forma me genere algún tipo de retribución. Entonces eso lo que busca es proteger los derechos del obtentor. Y se entiende por obtentor tanto a las personas físicas como jurídicas. Es decir, se entiende tanto ustedes como mejoradores o la empresa o el instituto al cual, en el cual trabajen y que es el que lo registre. Por otro lado, cuando se plantea el registro de una nueva variedad vegetal, se la entiende como un conjunto de plantas de un único taxón botánico, del rango más bajo conocido, porque no deja de ser una población, ¿sí? Y que puede definirse por la expresión resultante de un cierto genotipo o de una combinación de genotipos. ¿Por qué de una combinación de genotipos? Porque yo puedo tener una población, registrar una población, digamos, no una población local, que de hecho se podría hacer, pero presenta a veces demasiada variabilidad, sí, pero una población ya mejorada, o un híbrido, que es la combinación de dos genotipos, o una sintética, que es una combinación, un grupo restringido de combinaciones de un número limitado de genotipos. Pero, y esto es fundamental, que pueda distinguirse inequívocamente del resto de los materiales por al menos uno de dichos caracteres. Y acá, como vamos a ver, entra a tallar otras cuestiones como que sea esencialmente distinta. A otros materiales. Antiguamente solo se hacían con descriptores morfológicos o morfoagronómicos, y cuando me refiero a morfoagronómicos no es solamente, morfológico sería flor de tal color, si las hojas son pubescentes o glabras, si presentas espinas o es inerme, si es de crecimiento determinado o indeterminado, hojas simples, compuestas, en fin, descriptores morfológicos. Después están los descriptores morfoagronómicos, es decir, cuánto es la duración del ciclo entre siembra y cosecha, resistencia a plagas y enfermedades, en fin, otros tipos de variables relacionadas con el manejo en un ambiente determinado. La parte contratante, en este caso, es el Estado, o en el caso nuestro puede ser el INASE, ¿sí? Que es el que va a solicitar o va a regular toda la parte del convenio. En Argentina tenemos, por un lado, una ley que es la 2247/73, /73 es por el año en que fue sancionada originalmente,
¿sí? De 1973, de semillas y creaciones fitogenéticas, y una reglamentación en 1991 por un decreto posterior, que es una ampliación de la ley. Pero ¿qué pasa? A ver, pónganlo en contexto. Esta es la ley vigente, pero estamos hablando de una ley que ya tiene prácticamente, si nos descuidamos, 50 años de sancionada. En ese momento no había transgénicos, no había muchas de las tecnologías que se están utilizando o incorporando ahora. Entonces se generan muchos baches en ese sentido. Hay muchos claroscuros en esas leyes. Por lo cual es que por eso se está discutiendo una nueva ley de semilla que incorpore todos esos avances. De la misma forma que esa ley fue superadora de la del año 35. Por otro lado, hay una ley, la 24376 del año 94, que es la de adhesión al Convenio Internacional de Protección de Obtenciones Vegetales. Como le digo, esto no se preocupen mucho, esto es más que nada para los abogados, pero esa ley, la 2247, es la que crea el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares, ¿sí? Que cae bajo la órbita del INASE actualmente. Entonces, si ustedes el día de mañana desarrollan una nueva variedad, esa variedad tienen que evaluarla durante un par de ciclos de cultivo, normalmente son al menos 3 años de evaluación, en algunos materiales requieren un poco más de tiempo. Tienen que determinar los descriptores morfoagronómicos, y actualmente se han ido incorporando los descriptores a nivel molecular. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que yo les decía en la primera clase, ha habido una gran erosión genética durante los 100 años, más de 100 años que se viene realizando mejoramiento. Ha habido un cuello de botella, un embudo, si se quiere, en cuanto a la diversidad. Hoy había unos pasantes y le consultaba sobre cuántas especies de cítricos, entre especies y variedades, creen que hay de citrus cultivándose a nivel mundial. Y lo mismo en papa o en banano. Y se los pregunto ahora a ustedes, ¿de cuántas variedades creen que estamos hablando a nivel mundial? ¿De qué rango de número? A ver quién se anima a tirar una cifra. ¿Cuántas especies o variedades dentro de especies creen que se cultivan comercialmente de citrus a nivel mundial? Usen un poquito la imaginación, vamos, no sean tímidos. ¿En qué orden estaríamos hablando? ¿En qué rango? ¿Decenas? ¿Un par de cientos? ¿Miles? ¿Unas 20? Y miren, para que se hagan una idea, a nivel mundial, solo de citrus hay unas 5.000 variedades. Entre especies, considerando las especies, los híbridos interespecíficos y las variedades dentro de las especies. Y si vamos a bananas, si bien comercialmente estamos restringidos a un gran grupo, lo que pasa es que, a ver, a escala internacional, el gran comercio a veces están restringidos muy poco. En banana prácticamente a una variedad, las del grupo Cavendish. No una variedad, pero digamos a un número restringido de variedades. Piensen que la banana es la fruta más cultivada a nivel mundial, más que los citrus. Y a escala comercial, en el mercado internacional, la principal variedad es la gran enana, que concentra el 50% del mercado. Y si vamos al grupo Cavendish, al cual se encuentra incluida la banana gran enana, estamos hablando de
más del 80% de las bananas comercializadas. Ahora, a nivel interno de los diferentes países, estamos hablando de cerca de 5.000 variedades. En papa, en Perú, hay cientos de variedades que se comercializan. Incluso en el norte de nuestro país hay un par de decenas. Sin embargo, nosotros en el mercado encontramos básicamente espunta, algo de Kennebec y paremos de contar. Entonces, fíjense, digamos, el cuello de botella que hay normalmente entre la variación posible, potencial, que se cultiva en distintas partes, y después lo restringido, lo estrecho que es a gran escala. ¿Y eso a qué lleva? A que sea muy difícil diferenciar un material de otro. ¿Por qué? Porque son tan estrechamente emparentados que con marcadores agronómicos o morfoagronómicos es cada vez más difícil poder decir que esto es algo novedoso. Es que por eso se han ido incorporando los marcadores moleculares. Estos artículos de la ley, lo que me importa destacar, ténganlo en cuenta, es este artículo 27. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el artículo 27 de la ley. No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediante autorización del propietario o quien reserva y siembra semilla para su propio uso o usa o vende como materia prima o como alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética. En castellano básico, ¿qué significa esto? No estamos cometiendo delito, no estamos infringiendo la ley, en tanto y en cuanto, si yo utilizo el material habiendo recibido autorización del propietario, ¿sí? O si guardo y siembro para uso propio. Y acá está uno de los grandes debates de por qué quieren utilizar las patentes y ciertas presiones que hay. ¿Por qué? A ver, en un maíz, que generalmente el maíz son materiales híbridos, lo que se hace a gran escala en Argentina, y hay que comprar la semilla porque lo que se necesita es el híbrido, el F1. Pero ¿qué pasa con la soja? La soja es autógama, son líneas endocriadas. Entonces, ¿yo podría guardar semilla de soja? Sí, podría guardar semilla de soja, resembrarla y como es una línea pura, va a seguir manteniendo sus características. Entonces, yo compré una vez y luego si te he visto no me acuerdo. No te voy a estar recomprando. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo resembrar si es para uso propio. No sé si habrán escuchado hablar alguna vez de las bolsa blanca. ¿Escucharon hablar de lo que es bolsa blanca? ¿Alguno de ustedes? ¿Conocen o no conocen? ¿Escucharon hablar? No, No, profe. no, profe. Vamos, no tengan miedo, no muerdo. Aparte, son clases virtuales, ni siquiera me tienen en presencia. A ver, bolsa blanca es venta genérica, en negro. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy un productor, compraba la soja transgénica de Monsanto, por ejemplo, y yo podía mandarla como grano para exportar, estaba autorizado a guardar la semilla para resembrar y no estoy infringiendo la ley, pero sí, a ver, si yo utilicé 10 bolsas para sembrar, o yo hice, por ejemplo, sembré 5 hectáreas,
Después no puedo aparecer el año próximo haciendo 20 y al otro haciendo 40. Cuando se plantea la resiembra, es resembrar la misma superficie para uso propio. Y después estaba la otra. No la vendía como semilla tal de tal variedad, sino en bolsa blanca, es decir, soja. Y comentándole a ustedes que es tal variedad. Entonces, ahí sí, indirectamente, se está lesionando, se está infringiendo la ley. Por eso que durante mucho tiempo Monsanto dejó de comercializar soja en Argentina y sí continuaba con el maíz. ¿Por qué? Porque los productores se amparaban en esto de que no, yo lo que estoy sembrando o resembrando es la misma cantidad. O sea, fíjense, acá se entran a mezclar muchas cuestiones. No, por eso digo, no vamos a entrar en detalle porque fíjense, esto es muy de abogados. Se han ido incorporando, fíjense, más de 500 normas. Actualmente ya perdí la cuenta, ¿sí? A través de resoluciones, ajustes. La mayoría corresponden al Registro Nacional de Cultivares, lo que les decía recién. Después toda la parte de normas, de normativas y lo que es la actualización de multas. Ahora, fíjense, ¿qué dice el artículo 2 de la ley que nos liga o adhiere a la IUPOV? Dice que las disposiciones del convenio que por la presente ley se aprueba prevalecerán con respecto a los estados que de él sean parte, en este caso sobre la ley 2247. O sea, que si alguien patalea afuera, por más que yo me quiera amparar en esta ley, en la ley 2247, la que predomina, la que está por encima, es la de la IUPOV. Ahora, ¿qué derechos tengo yo como obtentor? Cuando lo registro, ¿qué beneficios tengo? Bueno, yo soy el dueño y autorizo a alguien o no en cuanto a lo que es la producción o reproducción y multiplicación del material. La preparación a los fines de la reproducción o multiplicación, es decir, esto es muy de la parte legal, pero yo podría decir que yo no estoy infringiendo porque yo estoy comercializando rama de mandioca, por ejemplo. Bueno, pero yo estoy preparando un material que va a estar destinado a la multiplicación de un material de mandioca registrado. Tengo derecho a ofrecerlo en venta. Puedo incluso venderlo o realizar cualquier otro tipo de comercialización, ofrecer una licencia, una autorización de uso. Tengo derecho a exportar ese material. Tengo derecho, si tengo una sucursal en otro lado, a importarlo. O si yo lo registro en el país, tengo derecho a importar un material que voy a traer con patente de otro lado. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Creo que les hablaba en eso Julio Pisano, lo mismo Máximo Dini, de ahí de línea, que ellos introducen material a través de convenios, o lo que voy a hacer ahora, que comencé ya el trámite, está comenzado, a través de INTA, participando el INASE, el SENASA y el EMBRAPA de Brasil, para solicitar la introducción con autorización de 3 cultivares de banano, ¿sí? Y ahí yo, en ese caso, el INTA lo registra ante el INASE de que se está introduciendo y a partir de ahí, como tiene la autorización del organismo contraparte, que es el verdadero obtentor de ese material, yo puedo utilizarlo en un programa de mejora, puedo utilizarlo en ensayos, puedo comercializarlo, tengo derecho a importarlo, ¿sí? O utilizarlo para cualquiera de esos fines. Ahora, a su vez, para poder inscribirlo, esto es importante,
esto suele ser pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tiene que ser distinta, ¿sí? Para que sea pasible de ser protegida. Es decir, se tiene que distinguir claramente de las variedades preexistentes y conocidas, que estén registradas. A su vez, tiene que ser lo suficientemente homogénea, es decir, que sea lo suficientemente uniforme en cuanto a los caracteres que estoy utilizando como descriptores. Si no, es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, tiene que ser distinta y tiene que ser homogénea, pero a su vez tiene que ser estable. Es decir, que los caracteres pertinentes se mantengan inalterables después de sucesivas multiplicaciones. Ahora, ustedes me podrían plantear, ¿y qué pasa con el caso de un híbrido, de un F1? Bueno, ahí yo lo que estoy registrando es la F1. Y ahí se aclara cuáles son los progenitores. Entonces, se sabe en una F1 que esa F1 siempre es reconstitución a partir de cruzar dos parentales determinados. Entonces, los parentales suelen estar registrados y se registra la F1. Y como siempre se parte de los progenitores, siempre voy a tener una F1 que es estable. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por otro lado, tiene que ser nueva. Es decir, ya no tiene que haber sido comercializada antes de la fecha con respecto a la solicitud de protección. Tiene que ser una novedad comercial dentro del país, a eso se refiere. Y por último, tiene que tener una denominación adecuada. ¿Qué quiere decir una denominación adecuada? Que yo no le puedo poner, porque el nombre, y acuérdense que la última etapa, en lo que le comentaban en las capacitaciones esas que tuvimos, la última etapa es la de ponerle un nombre a la variedad. Y el tema del nombre es importante. Es como el nombre de cualquier otro artículo que se comercializa. ¿En qué sentido? Sí, el mío es una variedad. Yo desarrollo una variedad de manzana del grupo Gala o del grupo Fuji, que son manzanas de origen japonés. Las cruzo por Ana o Enjemer, que son variedades israelíes de bajo requerimiento de hora frío. Y se desarrolla y obtengo una nueva variedad que es similar, muy parecida a la Gala o a la Fuji, pero que la puedo hacer en climas subtropicales porque no tiene necesidad de acumular frío. Entonces es distinta. Va a ser homogénea porque yo la voy a propagar por injerto, va a ser estable, va a ser nueva, y ahí con la denominación yo puedo jugar y decir, si yo la obtuve a partir de Gala, puedo ponerle Nova Gala o no sé, Galamín, por Gala y Misiones, o buscarle, pero no tengo que ponerle, a ver, el nombre tiene que ser lo suficientemente distinto para que no genere confusiones. Yo no puedo ponerle Gala y agregarle, no sé, una H después de la G, que preste a confusión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no es como esas marcas truchas y puede llevar a una confusión al comprador. O puedo apuntar a un nombre totalmente distinto si yo la quiero diferenciar realmente. Lo otro es si yo quiero lograr que sea reconocida como del grupo Gala, porque ya las variedades Galas se saben las características, que es una manzana de buen color, crujiente, jugosa, bla, bla, hay toda una serie de características que tiene. Entonces, si yo quiero que siga estando patente, puedo utilizar el nombre o parte del nombre, pero tengo que agregarle algo que lo diferencie. Entonces, eso se refiere a la denominación adecuada.
No puedo estar truchando para generar una confusión. Después está otra cuestión que es el producto de la cosecha, porque uno normalmente piensa se pagan royalties por la planta y después la cosecha es mía. Bueno, cada vez más muchos de estos materiales que se van desarrollando se pagan royalties extendidos. ¿Qué son los royalties extendidos? Se paga por la planta que se compra y después por cada cosecha que se hace. Es un canon que se paga. De hecho, hay toda una nueva línea que se llaman variedades club. ¿Qué es una variedad club? Yo desarrollo una nueva variedad con muy buenas características, que tiene un potencial comercial interesante, y se las ofrezco a ustedes para que la produzcan y en exclusividad. Entonces, yo les doy la variedad, le doy el apoyo técnico a ustedes, ¿sí? Todo el seguimiento técnico, el paquete tecnológico, y les garantizo a ustedes que no va a haber más competencia que la de su propio grupo. Ustedes van a tener la exclusiva para hacerlo. Por otro lado, ustedes se comprometen como socios del club, ¿sí?, a no desparramar ese material, a no entregárselo a otros, ¿sí? Entonces, se vuelven sistemas cerrados. Ahora, cuando uno va a hacer la inscripción de la variedad, va a haber una serie de formularios específicos, están organizados por grupos de especies, fíjense, esto es en el INASE, cereales, oleaginosas, frutales, ornamentales, cultivos industriales, etc. Nuestra legislación nos permite generar protección a variedades de todos los géneros y especies, ¿sí? Y bajo la normativa de la IUPOV. Fíjense, algo a destacar es brinda protección a las variedades derivadas, como le decía, una variedad derivada sería esa que yo hice hipotéticamente cruzando Gala, por ejemplo, por Ana, pero que tiene un comportamiento agronómico radicalmente distinto. Gala tiene mucha necesidad de horas fríos y yo estoy desarrollando un mate y que restringe la zona de cultivo y yo la cruzo por otra variedad y si bien va a ser muy parecida, pero ahora yo la puedo hacer en zonas subtropicales. Entonces es esencialmente derivada de la variedad protegida. Ahora, ¿cuáles son las excepciones al derecho del obtentor? Esto es importante. Cuando no se requiere autorización del obtentor de un material y al mismo tiempo no se está infringiendo la ley. Actos realizados en el marco privado y con fines no comerciales. Si yo, por ejemplo, introduzco plantas de la variedad Gala, la cruzo por Ana y luego las plantas generadas las utilizo para mi autosumo o para regalarle a mi familia, no estoy infligiendo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en el ámbito privado, sin un fin comercial. Después, actos realizados a título experimental. O sea, si yo introduzco un material, lo puedo introducir para comparar con las variedades que yo estoy haciendo o para emplearlos en cruzamientos, ¿sí? Por ejemplo, actos realizados con fines de creación de una nueva variedad y su comercialización, a menos que la variedad resultante sea esencialmente derivada de la variedad protegida. ¿Qué es eso? Que tiene que ser de vuelta distinta, no tiene que ser un ligero maquillaje.
A ver, si la nueva variedad solo difiere en que la cosecha es 3 días después, dejémonos de joder, hablando mal y pronto, es esencialmente derivada de la variedad protegida. O sea, no la estoy modificando. ¿Sí? Entonces, tienen que haber cambios que sean realmente, que muestren que hay algo que la vuelve realmente única, distinta. Pero yo la puedo utilizar. De hecho, por ejemplo, hay muchos programas de mejora que lo que hacen es introducir material que uno sabe que tiene genes de resistencia o de tolerancia, plagas, enfermedades, estrés abiótico, y lo utiliza en cruzamientos. Por ejemplo, hay un colega que está trabajando en Mendoza, en tomate, y él ¿qué hace? Él está cruzando las variedades de INTA por híbridos comerciales que tienen genes de resistencia apilados. Entonces, en vez de hacer años y años de cruzamiento para ir cruzando en cada generación un nuevo material, un gen de resistencia, y bueno, ya cruza con un material que tiene incorporado, un material comercial que ya tiene incorporado 4 o 5 genes de resistencia a distintos problemas. Entonces acorta mucho el ciclo de mejora. ¿Y eso es válido? ¿Eso es correcto? ¿Eso es legal? Sí, es legal. Pero sí lo que tiene que garantizar es que la variedad que él vaya después a inscribir sea diferente de esos híbridos comerciales. Esto, no se preocupen, esto es más una cuestión legal, cuáles son los límites de los derechos exclusivos. Esto está continuamente en modificación, incluso ahora se está debatiendo nuevas extensiones a estas cuestiones, así que no se preocupen. Ahora, ¿cuáles son los problemas principales que plantea el derecho de obtención? Y bueno, que generan monopolios sobre un patrimonio que es considerado de la humanidad. Este es uno de los grandes debates a nivel internacional. Acá, hablando mal y pronto, los países se sacan los ojos unos a otros. A ver, piensen, si se acuerdan, Maximiliano Dini contaba que estaban empezando ya hicieron inscripción de 3 variedades de guayabo del país. Y acá el doctor Alejandro Toro, en la experimental, está haciendo selección de materiales presentes en las chacras. El guayabo del país, que no es la guayaba común, es otro género, Feijoa celoviana, y la guayaba común es del género guava, Psidium guava, perdón, género de especie. Lo que ocurre es que es un trabajo lento y estamos en prospección. Sin embargo, hoy por hoy, en Nueva Zelanda, en Australia, en el sudeste asiático, ya hay registradas variedades con unas frutas espectaculares. Ellos ya vienen haciendo hace años programas de mejora, se llevaron hace décadas el material de acá, cuando digo acá me refiero de Argentina, de Uruguay, del sur de Brasil, de donde está el centro de origen de esta especie, hicieron programas de mejora. Nosotros nos dormimos como países, lo estamos haciendo ahora y resulta que si queremos avanzar rápido habría que introducir materiales, ¿sí?, ya mejorados, desarrollados en el otro hemisferio. ¿Por qué? Porque tienen frutas que son 2, 3, 4 veces más grandes, con otras características, ya seleccionadas por el sabor, por tamaño, por color. Entonces, y ahora habría que pagar royalties y derechos por material que en última instancia tuvo su origen acá. Es por eso que está ese problema de los monopolios sobre un patrimonio. A su vez, raramente lo solicitan personas aisladas.
sea, personas físicas. Básicamente lo hacen las personas jurídicas, grandes empresas o grandes centros de investigación. Por otro lado, hay un reconocimiento a la innovación científica y no se le da un reconocimiento de igual magnitud a la innovación y creación de miles de años o cientos de años de mejoramiento en las zonas de origen, no solo acá, sino en el resto de los países. Y lo que le decíamos, esos modelos de semillas industriales donde se pierde buena parte de esa variabilidad. Esto, bueno, ya le estuve comentando, el tema de cobro de regalías. Esto no se preocupen, esto son cuestiones más bien de índole legal y comercial. Y después, lo que sí nos interesa es el tema de patentes y el derecho de obtentor. Y acá, acuérdense, los eventos de transformación no dejan de ser moléculas y las moléculas sí pueden ser patentadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que plantean las empresas, las grandes empresas? Yo no te voy a andar persiguiendo por el material. Lo que voy a estar evaluando es si la semilla que vos estás comercializando tiene o no mi evento de transformación. En soja, bueno, a ver, como decíamos, es autógama y realmente si ese material tiene el evento, y es muy difícil que no sea porque yo lo compré y lo estoy utilizando. Pero ¿qué pasa en el maíz? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría pasar con el maíz, que es una alógama? ¿Cuál es el riesgo ahí para los productores? ¿Qué se les ocurre? ¿Por dónde podría pasar el problema? ¿Por qué no es un problema las autógamas y sí las alógamas? Vamos, piensen que ya están por recibirse, ya están casi a un paso de ser profesionales. ¿Cuál es el problema que se les ocurre que puede eventualmente aparecer? ¿Por qué ahí es peligroso el tema de la ley de patentes? Vamos que esto puede ser una pregunta de examen. Vayan practicando la respuesta. ¿Cuál es eventualmente el problema? ¿Por dónde pasa el problema ahí con la construcción en una alógama? Vamos, gente, ¿cuál es el problema? No tengan miedo, no estoy evaluando, simplemente me interesa que lo razonen como futuros profesionales que pueden estar involucrados, que los pueden estar incluso consultando al respecto. ¿Cuál sería el riesgo ahí para un productor tradicional? ¿Un voluntario o voluntaria? Evelyn, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál podría ser el motivo? No sé, profe, estoy pensando, a ver. A ver, Ahí pusieron en el chat que si podía repetir la pregunta. la pregunta es, en una autógama, a ver,
¿Cuál es el tema? Lo que yo puedo patentar, a ver, pónganme en el caso de yo soy Monsanto, bueno, por lo menos en cuanto a la disponibilidad de recursos. Yo invierto casi 100 millones de dólares en el desarrollo de material de soja. Es autógama, ¿sí? Entonces, la construcción yo espero que se mantenga dentro de ese material. Sí, ustedes ahora son productores, productores sojeros. Entre todos tienen un pool de siembra. Producen la soja, lo mandan con bolsa blanca, va al puerto y yo en boca de puerto tomo muestra de ustedes, hago un análisis de marcadores moleculares y resulta que tiene la construcción. Y yo le voy a decir, muchachos, esto por más que esté en una bolsa blanca, este es un evento inscripto por mí. Páguenme los royalties. Y si no me compraron la semilla y de pronto aparece, no tienen cómo justificármelo. Entonces se pueden comer un juicio y multa. Ahora, ustedes son un pool de siembra y hacen maíz. Venden el maíz, yo tomo una muestra en boca de acopio en el puerto y digo, apareció la construcción. ¿Eso es posible? Y usted dice, no, yo no le compré el maíz. ¿Eso sería factible? ¿O no es factible? ¿Ambos podríamos tener la razón ahí? Más que una F1. Ponele que yo soy un productor, ustedes son productores de acá, de la provincia, y no compraron transgénicos. Compraron un Leales 25, una variedad tradicional, ni siquiera es híbrido, y le deciden, sale un negocio para exportar a Brasil, porque están necesitando para la cría de chanchos, está en buen precio acá, le sale el negocio. Llega a la boca de acopio, pero Monsanto le importa un pepino si va a Brasil acá enfrente o si lo van a vender a Kamchatka. El tema es, sale. Y está ahí, toman las muestras y aparece, dice, no, mira, acá está la construcción. Y usted me puede estar jugando, no, pero esto era un Leales 25. Y yo le digo, no, acá hay un evento de transformación mío, acá está saltando en el marcador molecular. ¿Es factible eso? ¿Es posible que ocurra? ¿Y por qué no? ¿Por qué no si es un transgénico? Matías, ¿por qué te parece que no? O alguno de los compañeros, no sé si piensan lo mismo o no. Vamos, ya están a paso de ser profesionales. Claro, es que va a ocurrir. A ver, no se olviden que primero el maíz no solo que es alógamo, sino que la polinización es anemófila, por el viento, ¿sí? Y este es uno de los grandes problemas y este es uno de los debates que hay. Acá, y ni hablemos en México están con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque ellos tienen centro de origen, hay un montón de materiales nativos que se utilizan en la cocina típica de ellos, que son de consumo tradicional, que son variedades antiguas, así como acá también tenemos en los pueblos guaraníes y demás comunidades, o en otras partes del país, sus propias variedades de maíz. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden tener sus parcelas, haber sembrado maíz convencional, pero resulta que yo tengo mi parcela al lado, yo sí compré maíz transgénico,
Y nada impide que el viento lleve polen y polinice al menos una parte de las plantas de tu parcela. Quizás la mayoría sea fecundada por el polen de tu propio material, pero no es imposible que una parte provenga del polen. Ustedes eso lo han visto en genética de poblaciones, ¿sí? Que haya flujo génico, ¿sí? Que haya llegado polen de una parcela que está a cientos de metros, pues el polen puede volar kilómetros, cientos de metros, y polinizar tu planta. ¿Y ahora qué pasa? Ese grano de polen probablemente sea portador, lo más probable es que sea portador de la construcción. ¿Y qué pasa? Por más que salte en heterocigosis, va a saltar con los marcadores. ¿Y qué dijimos? ¿Qué protege la patente? ¿Protege variedades o protege una molécula, un segmento de ADN en este caso? Protege la molécula. Entonces, ¿qué pasa? Yo como Monsanto puedo decir, disculpame hermano, está todo bien, todo lo que vos quieras decir, pero acá me aparece la secuencia que yo tengo patentada. Y como es la secuencia que yo tengo patentada, te guste o no te guste, me tenés que pagar los royalties. Y si no me lo pagaste, metes en un quilombo. ¿Se entiende por dónde pasa la discusión? Y el riesgo que hay en ese caso con ese tipo de materiales. Ahí es donde está la problemática. En una autógama es mucho más difícil, es más probable que tenga razón ahí, si se quiere, el desarrollador del material. Pero en una alógama, y más en esto que es anemófilo, y bueno, pero a ver, a menos que haya barreras físicas que me impidan que el polen a vos, digamos, en tu caso, que vos tenés el convencional, ¿y vos qué culpa tenés? Vos no podés controlar el polen que te llega a tu chacra y poliniza tus plantas de maíz. ¿Me entendés? No hay forma, pero salta. Entonces, ese es el problema de... ¿Y por qué hay tanto interés de las leyes de patente y que queden las construcciones registradas bajo las normas de las leyes de patente? Yo como empresa no puedo patentar un organismo, puedo registrar una variedad, pero aparte incluso varían los periodos de protección que tenés. Entonces, ese es uno de los principales debates que hay al respecto. O sea, ni siquiera pasa por, y bueno, y ni hablemos en México, porque ahí lo podés ver desde ambos puntos de vista. A ver, puedo patalear yo como Monsanto, pongámosle, o cualquier otra empresa, porque aparece mi construcción, pero por otro lado, y ahí se viene todo el debate, vos, y más si estás, por ejemplo, ahí en México, y estás haciendo una variedad tradicional, podría decir, me estás contaminando mis materiales nativos, mis materiales que tienen un alto valor como reservorio, porque acá está el centro de origen, con construcciones que no tienen nada que ver con lo natural del maíz que yo tengo. Me estás perjudicando a mi maíz. Por ahí hay todo un gran debate y por eso es que todas estas leyes continuamente están en debate, hay pujas de intereses, o sea, acá hay mucho en juego de por medio, político, económico, social. Es por eso siempre le digo, no podemos desligarnos nosotros como genetistas, como profesionales, del impacto que tiene nuestro trabajo, de las consecuencias que puede tener. ¿Sí?
Y a ver si queda algo más. Porque después tenemos el otro debate, ¿qué se entiende por agricultor? ¿O qué entendemos por agricultor? Agricultor es el productor que está en la chacra. ¿Solamente es él o puede ser un pool de siembra? Una persona jurídica. Cuando se habla de autoconsumo, que se permite la multiplicación para autoconsumo, ¿es el autoconsumo entendido como productor o como un pool de siembra que hizo 20.000 hectáreas de un material que sabemos que no va a ser autoconsumo? O sí, puede ser, yo lo utilizo para alimentar a mis animales, sí, pero ¿y qué vas a hacer con esos animales después? ¿Te lo vas a comer vos solo o lo vas a faenar y comercializar? Sí, pero yo ahí no estoy comercializando el grano, estoy comercializando carne. O sea, son temas sumamente complejos estas cuestiones. Entonces, eso sería la parte de la protección vegetal. Lo que me interesa de esta parte es que sepan cuáles son los derechos que tienen como obtentores, cuándo pueden o cuándo no pueden utilizar un material y qué requisitos tienen que cumplir para que pueda ser registrado como nueva variedad. ¿Sí? Después hay otra cuestión, y ahí ya con esto cierro y pasamos a la parte de transgénicos, es una vez que se vencen los, los derechos, porque eso también tiene una cierta cantidad de años, yo puedo incluso, acuérdense, si miran la presentación en YouTube, van a ver en la que dio Julio Pisano, que él nombra algunas variedades de duraznos y de ciruela que ya están liberadas y que fueron inscritas en el INASE de Uruguay en ese caso. ¿Y por qué las inscriben? Porque lo necesitan inscribir para utilizarlas como progenitores en el contexto de un programa de mejora, de todas formas. E incluso se puede seguir comercializando, ¿sí?, libremente. Normalmente en los frutales la liberación, depende de la especie, se hace a los 15 años, 10, 15 años, 20. ¿Por qué? Porque se considera que normalmente durante ese periodo ya generó las suficientes regalías como para haber cubierto los beneficios propios del obtentor. Y ahí ya queda liberada, ahí ni siquiera hay que pedir, si bien para uso experimental no hace falta en principio pedir permiso o autorización, pero ahí ya, sí, al quedar liberada, si mi variedad no es tan distinta, no hay mayor problema porque ya la otra se liberó. No estaría utilizando una variedad esencialmente derivada. ¿Se entiende? Entonces, ahora la otra la vamos a hacer más corta, porque algo igual ya habíamos visto en lo que es algunos aspectos, en lo que era la parte de genética aplicada. Entonces voy a abrir la presentación. Y ahora paso a compartirles la pantalla. Entonces, fíjense, y este es un poco de vuelta el problema del debate que hay a nivel país y qué pasa por la percepción pública de los transgénicos. Acuérdense que eso ya algo habíamos hablado en aplicada. Tanto es así que este material que ya está avalado por la CONAVIA
por ahora no está siendo liberado para la siembra por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque Brasil, por ejemplo, que es uno de los clientes, uno de los principales clientes de Argentina, está desarrollando su producción triguera. Y ahí entraría a competir aún más el trigo argentino. Entonces, en realidad son barreras para arancelarias, porque si es por eso, si es por una cuestión meramente que sea transgénico, Brasil tiene otros transgénicos habilitados. Sin embargo, no habilita el trigo. ¿Y ahí qué pasa? Argentina, desde el punto de vista comercial, tampoco está dispuesta a perder mercados por más que el cultivo sea seguro. Entonces, vos podés desarrollar la variedad, pero si eso va a perjudicar la comercialización de los otros materiales, no te lo liberan para producir. Hasta tanto no se vean superadas esas barreras para arancelarias. Entonces, esto sí es importante. Esto es un convenio internacional, el Convenio de Diversidad Biológica, y donde definen a la biotecnología desde un punto de vista moderno, actual, y donde se la considera como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Igual fíjense lo general que es esta definición, lo amplio de este paraguas. ¿Sí? Y abarca desde las prácticas tradicionales hasta las NBT que le decían, como la edición génica, ¿cómo que se llama? La agroinfiltración, la variación somaclonal a partir de la propagación in vitro. Entonces, ¿qué entendemos por organismos genéticamente modificados? De vuelta, se entiende como tal a todo aquel organismo que contiene uno o varios genes provenientes de otras especies u otros organismos. Bacterias, virus, etcétera, introducidos en su genoma por ingeniería genética. Esto ténganlo en claro, por eso se los resalto. ¿Por qué? Porque ahora hay todo un debate sobre los NBTI, sobre lo que es la edición génica. ¿Y por qué? Porque cuando uno, a través de la edición génica, lo que estamos haciendo es activar o silenciar genes que están ya presentes en ese organismo, que son propios de esa especie, pero que puede ser que estén silenciados o que al contrario estén activos y que los queremos silenciar. Entonces, desde ese punto de vista, no es un organismo genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque no estamos incorporándole genes provenientes de otra especie. Y es por eso que pero fíjense, y por eso a veces dentro de los cruzamientos convencionales no se los observa o no se los cataloga de organismos genéticamente modificados, y sin embargo, si nos atenemos estrictamente a esto, sí lo sería, porque es producto de cruzamientos interespecíficos. Pero ¿qué pasa? Esto viene por esa cuestión de la percepción pública. A ver, la banana es un híbrido interespecífico. Y como les comentaba, si bien son dos genomas principales, valvisiana y acuminata, pero también participan otras dos especies más del género, Textilis y Esquizocarpa. Si vamos a la frutilla también es un cruzamiento interespecífico entre una fragaria de la Patagonia con una fragaria que le da, digamos, que es
la de Sudamérica creo que le da mayormente color y sabor por una fragaria del hemisferio norte, de la zona de Estados Unidos, que da básicamente tamaño. De ahí es que se obtienen las frutillas que consumimos hoy en día. Trigo. El trigo es cruzamiento no solo interespecífico, sino intergenérico. La mayoría de los citrus son cruzamientos intergenéricos. Entonces, si vamos al caso, serían organismos genéticamente modificados, pero no son percibidos de esa forma por la sociedad. Entonces, obtenerlos, ¿cómo los obtenemos a los OGM? Ustedes, bueno, ya lo hemos visto. Tenemos dos grandes caminos, básicamente por el cañón génico o por el uso de Agrobacterium. Después tenemos el tema de los alimentos derivados de los OGM, donde parte de los alimentos pueden ser que sigan conteniendo trazas y otros, obviamente por el tipo de producto, no los tienen. Y ahora fíjense, vieron que se está tratando justamente la ley de etiquetado frontal. ¿Escucharon hablar de la ley de etiquetado frontal? Sí, profe. Y bueno, piensa, o sea, a ver, tiene aspectos muy buenos, muy interesantes. ¿Por qué? Porque también la industria del sector alimenticio es una industria un tanto, en algunos aspectos, gris, si se quiere, ¿sí? Con el uso de azúcares y otras sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud, las grasas, las sales. ¿Por qué? Porque biológicamente estamos preparados o nos hemos adaptado a sentir atracción o placer por liberación de serotonina principalmente ante el estímulo del consumo de sales, grasas y azúcares. ¿Por qué? Porque son esenciales, bueno, algunos son, como en el caso de los azúcares y las grasas, esenciales desde el punto de vista energético como especie, y las sales, al igual que ocurre también con las plantas, son, podemos decirlo, como micronutrientes que también son importantes para nuestra alimentación. Ahora, lo que pasa es que desde un punto de vista biológico, en la naturaleza la disponibilidad de frutas, la disponibilidad de proteínas y la posibilidad de obtener sales es baja. Pero con la industria alimenticia, donde tenemos acceso los 365 días del año, las 24 horas del día, a cantidades ilimitadas, explotamos. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante y yo hasta lo veo, bueno, pero eso cada uno tiene su propia opinión y es válido que así sea. Lo importante es que cada uno tenga un criterio para eso. Ahora, con el tema de los transgénicos, ahí entramos en otro tipo de problemas, porque, a ver, yo hasta lo puedo entender, más allá que no lo comparta, cuando en el alimento podemos encontrar, si se quiere, el evento de transformación o puede estar presente la proteína sintetizada a partir de esa transformación. Ahora, por ejemplo, un aceite de soja, que es aceite puro, en el aceite no vamos a tener ni las moléculas de ADN con el evento de transformación, ni siquiera va a estar presente la proteína producida. Es más, podemos hacer un análisis del aceite y ese aceite va a ser el mismo aceite de siempre. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué impacto tiene el
identificarlo como transgénico. Y ahí se puede generar muchos debates, porque por un lado está desde del punto de vista estrictamente técnico o desde la salud, donde podemos decir, no influye en absolutamente nada. Ahora también alguien me puede decir con fundamentación, sí, pero se lo obtiene a partir de una planta modificada que puede estar afectando el medio ambiente. Entonces, por eso que también es bastante complejo ese tema. Entonces, vuelvo a compartirles perdón, tengo que volver a abrir la presentación. A ver. Ahora les comparto la pantalla. Entonces, piensen, a ver, hoy por hoy no podemos imaginar nuestra sociedad sin el producto de los transgénicos. ¿Por qué? Porque hace más de 30 años, 40 años prácticamente, que los tenemos en el día a día. Esto, acuérdense, lo habíamos visto en genética aplicada, sobre todo para la síntesis de enzimas, ¿sí?, en la industria alimenticia. Si quisiéramos obtener quimosina para el cuajo de la industria láctea y poder desarrollar los quesos, a la escala que se produce hoy en día, los quesos a nivel mundial, no alcanzarían la cantidad de estómagos de rumen de terneros sacrificados para producir la suficiente cantidad de quimosina que hace falta. Y lo mismo pasa con muchas de estas enzimas. Fíjense, estos son los principales países que están desarrollando cultivos transgénicos. Ya hoy en día en Europa se está dando cabida a la producción. En este mapa no figura, pero actualmente ya también se ha habilitado la producción de algunas plantas ornamentales transgénicas, sobre todo Bélgica y Holanda, más que nada en Holanda, que tiene una industria de la floricultura desarrolladísima. Y fíjense el área sembrada a nivel mundial. Estamos hablando de prácticamente, hoy quizás estemos en 200 millones de hectáreas. ¿Qué son 200 millones de hectáreas? Pueden decir. La provincia de Misiones equivale la superficie total de la provincia a 3 millones, para que se hagan una idea. Estamos hablando de casi 70 provincias de Misiones, 67, 68 provincias de Misiones. Y acá están los principales países. Argentina es uno de los principales países. Más del 99% de la soja cultivada en Argentina es transgénica, más del 95% del maíz es transgénico. Acá podemos ver también dentro de los principales países productores cuáles son los principales cultivos transgénicos. ¿Sí? Actualmente ahora en Argentina se han habilitado un par más. Y se está apuntando a otros tipos de cultivos. En el caso de frutales, tenemos mamón para incorporarle la resistencia al virus del anillado de la papaya, que destruye la producción comercial a nivel mundial. Lo tenemos acá, ese virus, ¿sí? En legumbres, hortalizas, tenemos el caso de papas, batatas, tomates, acá en Argentina no. Cereales, oleaginosas, sí se está empezando en Argentina tenemos el caso de algodón y cártamo para uso industrial, forestales ornamentales,
¿sí? En el caso de las manzanas, una de las registradas y que actualmente está habilitada en Europa es esta manzana, donde lo que evita es la oxidación de la misma cuando la cortamos. La floricultura, hay un desarrollo muy grande, se han estado desarrollando nuevas variedades de rosa, incluso rosas azules, auténticamente azules, y no ya solo las rosas violetas, ¿sí? Y para que se hagan una idea, fíjense, esto es lo que les decía, es prácticamente el 100% de la superficie es soja, 95% del maíz en Argentina. No sé si vieron que en los últimos años hubo todo un debate acá en la provincia sobre el cultivo de maíz transgénico. No sé, ¿escucharon hablar algo de eso al respecto? ¿O leyeron algo en las noticias de ese debate que hubo con el tema del cultivo de maíz transgénico acá en Misiones? ¿O no escucharon nombrar siquiera? Vamos, gente. Bueno, hubo incluso, bueno, pueden mirar si quieren, a alguno le interesa, googlean en las noticias, hasta en los diarios, en los medios de comunicación. El problema está que ahora empiezan a preocuparse por el cultivo del maíz transgénico acá en Misiones, siendo que desde mediados de los 90 que se cultiva el transgénico en Misiones. Es más, uno va a la zona del Alto Uruguay y la gran mayoría, casi en su totalidad, es maíz transgénico, con lo cual, si lo que se quería evitar era la erosión del material local, sinceramente estamos en el horno. O sea, ya se les ocurrió preocuparse 25 años después de que se empezó a hacer transgénico. Y eso es por el desfasaje que hay entre el conocimiento y el sector político. A nivel político me refiero a nivel gubernamental, en los estamentos gubernamentales a veces del país, que viven en otra realidad. Entonces, para cuando a veces quieren tomar medidas, la macana ya está hecha, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, yo veía el debate, incluso en un momento me convocaron, me hicieron una entrevista al respecto, y a ver, ¿qué vas a hacer si, por ejemplo, los productores, o cuánta gente acá compra para engordar a sus animales el maíz? Algunos compran ya la quirera y otros tienen su moledora y compran el maíz. Pero buena parte, si bien acá se produce maíz y se lo consume para eso en buena parte, pero buena parte de lo que entra en las agropecuarias es producido en el resto del país. ¿Y qué les decía recién? El 95% del maíz cultivado en Argentina es transgénico, con lo cual ya hace años que, ya sea porque lo producen acá los productores o porque se trae del resto del país, por ejemplo, se trae mucho maíz de Chaco, es maíz transgénico. Entonces, esa carne tan rica del chancho criado en la colonia y que le gusta a la gente y que dice qué lindo, qué rico, qué sano, que esto es un chancho de verdad, nada que ver con el comercial, ese chancho fue engordado con maíz transgénico. Y sin embargo la gente no es consciente de eso. ¿Sí? Entonces, vuelvo a compartirles. Ya falta poco, ya estamos por terminar. Y esto, más allá, como les mostraba la vez pasada en aplicada, es un poco también la percepción que hay con el tema de los transgénicos. Y bueno, y esta percepción, esta distorsión de la percepción, es lo que se busca evitar
con las nuevas tecnologías, con lo que les decía, la edición génica. Acá no vamos a entrar ahora a desarrollarlo. Esto dejo para que es material que tienen para que lo vean, lo lean. Son casos puntuales, creo que por ahí tienen los enlaces también, sobre algunos de los mitos que se han ido generando con respecto, ¿sí?, a el impacto de los transgénicos. A ver, ¿que hay tremendos intereses económicos detrás? Sí. Acuérdense lo que yo les decía, los miles de millones de dólares que moviliza en Argentina, imaginen a nivel mundial. Ahora, entre eso y las consecuencias de consumir un alimento transgénico por el mero hecho de ser transgénico, es muy distinto. Las regulaciones que hay en los diferentes países, caso de Australia, caso de Argentina y demás, son sumamente estrictas en serio, no es mera palabrería. Ante el más mínimo inconveniente, no se lo libera. Después, también hay una falsa percepción de consecuencia de ese embudo que ha habido en las variedades, que cuando incluso me ha pasado de querer difundir otras variedades antiguas entre los productores, no las quieren hacer porque las consideran sintéticas, como en el caso de las zanahorias de colores, rabanitos de colores, las acelgas de colores, estos son coliflor, no es brócoli, es coliflor. Son mutaciones espontáneas que han ido apareciendo, pero no son eventos de transformación. Es parte, fíjense, de la diversidad, de la biodiversidad que les comentaba de las bananas. Ahora, yo calculo que en su vida han visto un cacho como este, y si se lo llegan a cruzar, quién sabe lo que pueden llegar a pensar. ¿Se entiende? Incluso están apareciendo cada vez más información o trabajos donde se ve que han ocurrido eventos de transformación naturales en los alimentos que consumimos y que venimos consumiendo desde hace siglos. Y sin embargo no nos han generado ningún tipo de trastornos. Este es un muy buen paper para aquellos que les interese. Realmente vale la pena consultarlo. Y esto es un poco también, lo que siempre les digo, esa visión naif de volver a los alimentos originales. Estas son las bananas originales, ¿sí? Esto es Musa acuminata, propiamente. Fíjense, es pura semilla, no tiene prácticamente nada de pulpa. Esto es un pimiento en su tamaño normal. Fíjense el tamaño, es de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. El maíz, en este caso el teosinte, el ananá con sus semillas, el A es el tomate original, el Lycoperdicon original, el B es un cherry, para que se hagan una idea, o sea que es mucho más, es la mitad de un cherry, y los tomates que consumimos. Acá podemos ver otro corte de lo que sería una banana en su forma natural. Y esta es, lo que les decía, esta es la fragaria de la Patagonia que le ha dado origen en los alimentos a lo que es los materiales convencionales. Y acá, estos dos términos, estúdienlos, porque esto sí puede ser pregunta de examen. La diferencia entre riesgo y peligro. Por eso es importante, siempre insisto, manejar bien los términos. Riesgo siempre es función de probabilidad de un efecto adverso a consecuencia de un peligro. Es la probabilidad de ocurrencia de un peligro. ¿Sí? Esto tiene en cuenta la probable exposición y la susceptibilidad del consumidor. Por lo tanto, el riesgo siempre está presente,
pero incluso hasta en el vaso de agua que toman día a día. Si esa agua es potable o no, está contaminada o no. ¿Existe un riesgo de que ese agua que están tomando pueda generar algún tipo de peligro ante su exposición? Sí. Ahora, peligro, en contexto de la alimentación, es una propiedad intrínseca, por ejemplo, una toxina alimentaria, que puede tener un efecto adverso cuando está presente a niveles inaceptables, tanto sea como agente biológico, agua contaminada, por ejemplo, un jugo contaminado, leche que no se la guardó respetando las normas, ¿sí? O en la producción de alimentos. Puede ser físicos o químicos los contaminantes. Entonces, el peligro es la propiedad intrínseca, es la consecuencia de una contaminación, por ejemplo, bacteriana, de un metabolito que tiene la planta, ¿sí? Y el riesgo es la probabilidad de un efecto adverso. Es por eso que ningún alimento, incluidos los convencionales, se puede garantizar como absolutamente seguro, donde absoluto se interpreta como 100% seguro bajo cualquier condición, es decir, libre o carente totalmente de riesgo. Y eso la gente, el común de la gente no lo tiene en claro, lo pone como sinónimos, o cuando uno dice que no puede garantizarlo, lo ve como algo malo. Y en realidad es que no podemos garantizar nunca el 100% de la inocuidad de absolutamente nada. Porque aún pasa hasta con las vacunas. Piensen ahora con el tema de la pandemia. ¿Y qué pasa si se pierde la cadena, se rompe la cadena de frío? Entonces, por más, y ahí puede pasar a ser una toxina, puede convertirse generar un efecto adverso. ¿El riesgo de que se rompa la cadena existe? Sí existe, y de hecho ocurre. En una muy baja frecuencia puede ocurrir. Entonces, ¿es totalmente seguro? ¿Es absolutamente seguro? No. Bueno, estos son los principales temas de salud. Esto ya lo hemos visto en la parte de aplicada. No vamos a volver a insistir. Sobre los riesgos de reacciones alérgicas, la probabilidad de transferencia de genes de un organismo transgénico al consumidor. De hecho, vivimos consumiendo ADN vegetal y animal desde el día que nacemos y no por eso ocurren eventos de transformación en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, acá, de vuelta, ¿qué se entiende por equivalencia sustancial? Esto puede ser pregunta o no de examen, donde lo que se plantea como equivalencia sustancial es que no existen diferencias significativas entre el producto obtenido de forma convencional y el producto obtenido a partir del organismo genéticamente modificado. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la equivalencia? Yo no les voy a pedir que me den una definición de memoria, yo nunca lo pido, pero sí que tengan en claro, entonces, como les planteé recién, a qué se refiere la equivalencia sustancial. Y bueno, eso sería después. ¿Cuál es el marco internacional de evaluación de los riesgos? El protocolo de Cartagena, básicamente, a partir del cual se rigen, ¿sí?, las evaluaciones de bioseguridad. Y en Argentina, como dijimos, ese protocolo es regulado a través de la CONABIO. Y ya con eso podemos dar por, esto es la parte normativa, pero como les digo, esto es para la parte legal, no se preocupen, si lo tienen como información general, y esto también es para ponerlos un poco al tanto de lo que está ocurriendo hoy en día, es información general nada más. Se aprobó un cártamo transgénico, ¿para qué? Justamente para la producción de enzima. ¿Sí? Esto es lo que se llaman las nuevas NBT, como les decía, en este caso lo que es las granjas moleculares, ¿sí?
Esto también es un desarrollo reciente que es maíz genéticamente modificado para evitar la presencia de aflatoxinas. En Argentina también un producto desarrollado vía CONICET, INTA y una empresa privada, primer papa transgénica, que hoy les citaba con el tema de la resistencia al virus del amarillamiento, y esto ya está aprobado en Estados Unidos por el Departamento de Agricultura de ellos, el USDA y la FDA, y que lo que hace es sobreexpresar un gen que es propio de la ananá y otro obtenido a partir de la naranja, incorporado de la naranja, que permite obtener ananá de pulpa rosada, altos contenidos de licopeno y sus propiedades nutracéuticas. Entonces, esos serían los, nada más que a título de información de cultura general. Lo que sí me interesa es sobre lo que resalté, sobre las definiciones, que tengan en claro qué es un organismo genéticamente modificado, qué es la equivalencia sustancial, o qué se entiende por equivalencia sustancial, que tengan en claro lo que es los organismos reguladores, cuáles son las principales regulaciones que hay al respecto, y no mucho más en lo que es transgénicos. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, y si no, ya daríamos por concluida la clase de hoy. Para No te llego a escuchar, no sé si está mal el audio o si tienes que subir un poquito el volumen del micrófono. O si no, puedes tipearla acá en el chat. Si no, cualquier cosa. Sí. Sí, va a ser a través de la plataforma de Moodle, que es el que permite hacer esos exámenes con múltiple choice, a desarrollar, y bueno, dan todas esas opciones y permite que se active a una determinada hora, que se cierre. Lo que sí le voy a pedir, y creo que le habrá pedido lo mismo Jimena, que también se conecten al aula virtual y tengan activada la cámara mientras hacen el examen. Perfecto, bueno, va a ser exactamente la misma metodología. Yo igual ahora lo voy a aclarar después en el aviso del aula virtual. Y por último, con el tema del recuperatorio, no hace falta presentarse en el examen. Si no te presentás, bueno, vas al recuperatorio. Lo que sí, después no te queda otra que aprobar sí o sí el segundo parcial, para luego poder recuperar el primero y tener la posibilidad de promocionar la materia. Para regularizar, sí, solo se necesita aprobar los TP. La aprobación de ambos teóricos, son el requisito para lo que sería la promoción de la parte teórica. Y bueno, yo lo que les planteaba es, está la posibilidad, a ver, no debería ser así, pero bueno, digamos que condicionalmente pueden rendir los teóricos y yo les puedo guardar la nota durante las mesas de diciembre, los turnos de diciembre, para aquellos que le falte no sé, por ejemplo, poblaciones y vayan a rendir poblaciones en diciembre. Entonces, en ese caso,
rindan la teoría, busquen promocionar y les voy a guardar la nota en la mesa de diciembre. O sea, si en diciembre aprueban poblaciones, bueno, de última, si no pueden anotarse para diciembre, la primer mesa de febrero es lo mismo. ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, entonces nos estamos viendo el viernes a las 4:30 de la tarde para el examen. Profe, muchas gracias. Nos vemos Listo, nos vemos. viernes. Gracias, profe, nos vemos el Chau, chau. viernes. Chau, chau, nos vemos.